Muy buenas tardes. Damos comienzo al último panel de estas jornadas, que se titula Humedales, como ecosistema fundamental para la biodiversidad en Chile. Nos acompañan en este panel el señor Juan Andrés Parra, la señora Leslie Villegas, quienes son licenciados en Comunicación Social y licenciadas en Ciencias Sociales por la Universidad Austral de Chile y diplomados en Derecho Ambiental por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Desde el Centro de Humedales Río Cruces nos acompaña el señor Ignacio Rodríguez y la señora Patricia Moller. El señor Rodríguez es doctor en estudios interdisciplinarios por la Universidad de Florida y director del Centro de Humedales Río Cruces. Y la señora Moller es bióloga marina y magíster en ciencias por la Universidad Austral de Chile y coordinadora de educación ambiental en el Centro de Humedales Río Cruces. También contamos con Montserrat Lara, representante de la Red Ciudadana por los Humedales, quien es magíster en medio ambiente por la Universidad de Melbourne, Australia, e investigadora adjunta del CEMS-UAT. Para dar inicio a las exposiciones, presentarán su ponencia a los señores Juan Parra y Leslie Villegas, titulada Conservación de humedales ante el cambio climático como impacto del desarrollo humano, una mirada desde la gobernanza local en el contexto global. Adelante, por favor. Buenas tardes. Tal como nos han presentado, vamos a exponer la temática referente a la conservación de humedales ante el cambio climático, considerado como un impacto del desarrollo humano, pero desde el punto de vista de la gobernanza. Y para ello, ¿qué es lo que hemos atendido? Las recomendaciones realizadas por diferentes organismos internacionales, en particular la OCDE e igualmente la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en concreto el número 15 de biodiversidad. Para ello, ¿qué es lo que atendemos principalmente? Atendimos principalmente si es que las recomendaciones fueron incorporadas e implementadas a través del desarrollo de políticas públicas por el país, ya sean implementadas parcial o totalmente, y a la vez para ello hemos tenido en cuenta diferentes planes, los cuales son el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, el Plan de Adaptación de Cambio Climático, que deriva en los planes sectoriales, entre los cuales se encuentra el Plan Sectorial de Biodiversidad y a su vez el Plan de Protección de Humedales. En cuanto a estos documentos que hemos tenido a la vista para la determinación que a nuestro juicio personal podría llevar a determinar o al razonamiento si es que la gobernanza ha sido eficaz o no. Gobernanza desde el punto de vista de una gobernanza eficaz, atendiendo que haya un marco jurídico determinado, una gestión y una administración eficaz. Y asimismo, en base al desarrollo de la ponencia, para el evento de que determine de que no ha sido una gobernanza eficaz, proponer o fortalecer alternativas que permitan otorgar una gobernanza eficaz y una solución o propuesta a las deficiencias que se hayan determinado. Ya. Bueno, muchas gracias por venir acá, primero que nada, por darse el tiempo de estar acá, acompañarnos esta tarde. A la universidad también por esta oportunidad, y especialmente al Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho, que todos los años hace esto y ya cada vez ha sido más grande, así que bien por ello. Ya, yo les voy a hablar un poco sobre cambio climático y lo voy a relacionar con el tema de los humedales. El cambio climático, hasta aquí, para que ahora estemos en Valdivia conversando sobre estos temas, o en la región de los ríos, o en un montón de otras partes que ya se está conversando sobre este tema, ha tenido que pasar un montón de tiempo. Han tenido que haber una serie de instancias internacionales para poder hacer que este tema realmente se haga carne, se entienda. Y bueno, en el primer hito vamos a hablar de momentos. El primer momento que se puede identificar en este trabajo es en 1972, ¿cierto? En la conferencia de Estocolmo, cuando se discuten las acciones concretas para conciliar políticas de medio ambiente, pero de forma global ya. Luego de eso tienen que pasar, esto va a ser más o menos corto porque aquí ya se ha tratado en otros momentos. Luego, 20 años tuvo que pasar para que en Río, en el 92, Chile se uniera a esta tendencia, y desde ahí, en ese momento, Chile empieza a
a tener una cierta, bueno, mayor interés y está un poco a la vanguardia de lo que se está haciendo en Sudamérica, por lo menos, en estos temas. Es así que se hacen parte de la COP, de la Conferencia de las Partes de la ONU, de la Convención Marco. Y bueno, en abril del 2016, 175 países firman el Acuerdo de París. Chile lo ratifica en febrero del 2017. El compromiso es que el año base, que es 2007, al 2030 se puedan reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático, bueno, la definición ya se ha tratado aquí, pero quiero hacer una observación respecto a una que da la IPCC del año 2014, donde propone que el cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o forzamientos externos, tales como modulaciones de los ciclos solares, las erupciones volcánicas o cambios antropógenos. Y bueno, ahí me quiero detener un poco porque el cambio climático en realidad viene a ser un componente de lo que conocemos como cambio global. El cambio global es lo que realmente constituye la verdadera amenaza a la que estamos expuestos hoy en día como humanidad, digamos. Es un problema que nos afecta a todos. El CO2 se reparte uniformemente en todo el país, en todo el planeta, independiente de que sea producido por Estados Unidos, China o por nosotros, que aportamos con un 0,3%. Entonces, ¿qué elementos tienen que ver con este cambio global? Tienen que ver, ahí sí tiene mucho que ver el hombre, con la toxificación de la biosfera, pesticidas, ozono, la lluvia ácida, la modificación del paisaje, incluyendo los cambios de uso de suelo, que tiene mucho, y hemos visto ejemplos de eso, la fragmentación de hábitat, la desertificación, la urbanización, la introducción de especies exóticas también. Y bueno, ¿cómo hacemos frente a este cambio global, no solo al tema del cambio climático? Con medidas de mitigación y de adaptación. ¿Qué entendemos por mitigación? Mitigación viene a ser la intervención humana encaminada a reducir aquellas fuentes contaminantes y a potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero. La adaptación, en cambio, se refiere a aquellas actividades que realizan los individuos, sistemas, comunidades, para evitar o resistir o bien aprovechar las oportunidades que pueden generar estos cambios. Por ejemplo, acá en la región de Los Ríos, en la agricultura ya está empezando a sembrar otras cosas, está empezando a ver alternativas de ampliar sus mercados, digamos, poder quizás cosechar algunos otros tipos de productos. Pero me voy a detener en la mitigación y aquí es donde voy a enlazarlo con los humedales. Estos ecosistemas desempeñan funciones ecológicas fundamentales, aparte de los servicios ecosistémicos que brindan al hombre, que probablemente muchos de ustedes saben, la regulación de regímenes hídricos, la aportación de hábitat de flora y fauna, cerca de un 50% de la biodiversidad se aloja en los humedales. Bueno, y todo aquello que define la Convención Ramsar también en su definición. Pero en particular los tipos de humedales de turberas, que son los que están más presentes en la zona de Aysén y en la zona de Magallanes, son un depósito, un sumidero de carbono muy relevante, y por ende la función de conservación de los distintos planes de conservación que se puedan establecer acá, es importante que en la elaboración de las estrategias de mitigación de cambio climático estas turberas sean consideradas también. Es así que los humedales son ecosistemas que son críticamente importantes, son relevantes para poder enfrentar el cambio climático, para mitigar el cambio climático. Y bueno, aparte de que recogen carbono, también aportan mucho en términos de calidad y cantidad de agua, de calidad de vida para las personas, de turismo, de una serie de usos que son relevantes. Pero así también como aportan a mitigar el cambio climático, también son afectados por el cambio climático. ¿Y de qué manera? Los humedales reciben son vulnerables al aumento del nivel del mar, al aumento de las temperaturas del mar, a los cambios hidrológicos que esto produce, al aumento de temperatura de los propios cuerpos de agua de los humedales y a la variación de los patrones de uso de las tierras, que tiene que ver con el cambio de uso de tierra y que también se engancha con lo de que conversábamos del cambio global y los efectos que tiene la actividad humana en ello. Es así que la capacidad de adaptación
no de mitigación, de adaptación, varía apreciablemente desde un país a otro y dependiendo en gran medida de la capacidad institucional. Y aquí Chile, vuelvo a insistir, ha estado un poco en la vanguardia, por lo menos acá en esta parte del mundo, generando planes y de hecho, más adelante lo voy a tratar también, generando también la discusión de una primera ley marco de cambio climático acá en Latinoamérica al menos. Y la situación de Chile respecto a los humedales es que se pueden encontrar a lo largo de todo el país, ¿cierto? En el norte con bofedales, con vegas, con algunos ríos, en el sur con estuarios, con lagunas. Los estuarios son el lugar a donde se juntan las aguas saladas con las aguas dulces. Y bueno, la superficie total de humedales son algo así como 4,5 millones de hectáreas en Chile, lo que corresponde a un 5,9% del territorio nacional. En los ríos estamos cuartos a nivel nacional en superficie de hectáreas de humedales, con casi 130.000 hectáreas de superficie acá en la región, de las cuales 6.000 y algo están protegidas, de las cuales la mayoría pertenecen al Santuario de la Naturaleza Carlos Banter. Esto es importante también verlo porque aproximadamente, cuando uno lo ve en términos globales, el país, aproximadamente un 46% de los humedales están protegidos. No obstante, de ese 46%, la gran mayoría están presentes en Aysén y en Magallanes y tiene que ver con las turberas también, con estos humedales de tipo turbera. Bueno, finalmente, por mi parte, la ley marco. La ley marco que se anunció hace poco y va a empezar su discusión ahora a fin de año, nos genera una oportunidad para poder... a nuestro modo de ver, poder introducir el concepto de humedales que sea incluido dentro de la ley. Eso es muy relevante porque, bueno, estos son algunos de los lineamientos que va a proponer esta ley. Y dentro de eso nos queremos quedar con la descentralización de las acciones de mitigación y adaptación y el desarrollo de una visión climática a largo plazo. Porque creemos que los humedales pueden aportar en la descentralización, porque los humedales están presentes por todo el borde costero del país. Y es así de simple en realidad. Y desarrollar una visión climática a largo plazo, porque los humedales y está comprobado que son una de las... ¿cómo se podría decir? No sé si herramienta es la palabra correcta, pero aporta en la mitigación de ello a largo plazo, genera biodiversidad, entre otros. Eso por mi parte. Después la conclusión aporta un poco más. Ahora mi compañera va a hablar sobre gobernanza. Bueno, continuando el mismo lineamiento y el aporte que realizó mi compañero en cuanto a la ley a la ley referente del cambio climático, aquí cobra importancia la gobernanza multinivel. ¿Por qué? Porque a través de la gobernanza multinivel, en los diferentes niveles de gobierno, el trabajo conjunto puede llevar a una concretación eficaz de la ejecución de las políticas. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos en un primer nivel cómo se interiorizan las normativas, las propuestas recomendadas para políticas públicas por los organismos internacionales, luego la interiorización a través de los diferentes planes que vienen a llevar, obviamente, a desarrollar una planificación de cómo atender la problemática del calentamiento global y finalmente desencadena en el Plan Nacional de Protección de Humedales. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que la gobernanza hay que entenderla con algo muy básico, la separación de poderes. La gobernanza es propia del Ejecutivo, no del Legislativo. Pero el Legislativo a la vez sí influye en el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque si bien puede haber una planificación correcta, detallada por parte del Ejecutivo, si no hay una sanción propia en atención a nuestra propia cultura jurídica, de que si no hay una norma jurídica que sancione, no se va a cumplir. Y lamentablemente, en las planificaciones que sí existen para atender la problemática, ¿qué es lo que más adelante voy a poder mostrar? Es de que si bien la planificación está realizada, se podría decir de cierta manera de que el gobierno la ha desarrollado correctamente, pero
hay que determinar por qué no se ha podido ejecutar eficazmente. Y al no ejecutarse eficazmente, no hay una gestión ni una administración que pueda conllevar una gobernanza eficiente. Y a la vez, ¿qué nos trae a cuestionar? La implementación parcial que siempre se le ha recalcado a Chile a través de los organismos internacionales. ¿Por qué no implementa todas las recomendaciones de los organismos internacionales que le ha propuesto? Sin perjuicio de que la mayoría de las personas se centra en reclamar por qué Chile no incorpora todas las recomendaciones, nosotros lo hemos tratado de enfocar desde otro punto de vista, en el orden de que hay una implementación parcial, y por qué no nos cuestionamos por qué la implementación parcial que existe actualmente en el país no se ejecuta. O sea, para el evento de que hubiese existido una implementación total, el escenario hubiese sido quizás más nefasto, las quejas hubiesen sido más abundantes, porque obviamente ante la implementación total hubiese sido más difícil la ejecución de esta implementación total. Entonces, ¿qué es lo que podemos obtener o aprender o tener en cuenta en cuanto a la realidad presente de la implementación parcial? Es atender cómo solucionar la problemática de que se ejecuten los planes en relación a la implementación parcial que ha recopilado el gobierno a través de la materialización de los planes. Para ello, atendimos a los principales lineamientos de los diferentes planes de acción en cuanto a gobernanza, en cuanto a planificación frente al calentamiento global, en cuanto al plan de acción nacional de cambio climático 2, el plan nacional de adaptación y el plan sectorial de biodiversidad. Aquí tenemos los principales lineamientos. Básicamente, los 4 lineamientos que apunta el plan de acción nacional de cambio climático radican, en resumen, ustedes los pueden leer: investigación, análisis, cuál es la realidad del país, generación de análisis, actualización de información, investigación. Críticas. No existe una institución coordinadora, especializada. Reclamo de la OCDE en el cumplimiento y la incorporación de las recomendaciones. Y en cuanto al PAC de biodiversidad, que es el sectorial, cuenta con planes de acción y estrategias de diversidad en tal sentido, pero lamentablemente carece de recursos para su ejecución. Esto lo voy a pasar, voy a pasarlo general porque quiero llegar a las conclusiones. Luego entramos al alineamiento del Plan Nacional de Adaptación. Establece el marco conceptual para la adaptación en Chile. Establece el marco institucional bajo el cual operará el plan. Establece actualizar los sectores que requieren de planes de adaptación. Define las acciones transversales a los sectores necesarios para la adaptación del cambio climático. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Una planificación. La planificación, y lo que nos lleva a cuestionar qué pasa con la ejecución de la planificación. Y aquí coincidimos en lo mismo. Falta una institución llamada, que sea creada a través del legislativo, que esta institución sea de carácter especializado, como lo manifestaron expositores anteriores, el SBAF, pero que aún por ley no ha sido creado. ¿Cuál es la problemática que ello lleva? De que actualmente, si bien hay algunas instituciones o organismos que son de carácter productivo y no netamente llamados a proteger el medio ambiente, por el enfoque productivo no pueden, lamentablemente no pueden separar el tema de que ellos tienen competencias para conservar la biodiversidad y proteger los humedales. Entonces, ¿cuál es la necesidad a la que nos conlleva? Que se cree la institución. ¿Y a través de qué se puede crear la institución? Del legislativo, de una ley. Pero a la vez trae una dualidad. ¿Qué pasa si se crea la institución especializada? Pueden pasar dos cosas. Que al crearse la institución especializada, aquellos organismos que tienen disgregadas competencias actualmente y que son organismos de carácter productivo, ¿qué pasaría?
con estas competencias que ellos tienen? ¿Las deberían delegar a esta institución especializada? O a la vez podría uno cuestionarse y decir, deberían mantenerlas, pero deberían estar bajo la administración de esta institución especializada. Y a la vez ejecutar sus actos con lineamientos acordes a principios medioambientales, para poder separarlos de su carácter de carácter productivo. ¿Por qué? Porque si logramos que realicen sus actuaciones básicamente bajo el principio de desarrollo sustentable, porque estamos hablando desde un punto de vista lógico, sino que antropocéntrico. Entonces nos quedamos con de aplicar o acciones bajo el principio de desarrollo sustentable, a la vez bajo el principio preventivo. ¿Por qué? Porque a través de los planes que ya han realizado investigaciones se ha determinado un riesgo cierto y real, por lo cual el principio preventivo debería ser el rector en las actuaciones de estos organismos. Y el problema, me queda un minuto, el problema de los recursos. Voy a saltar. Problema de los recursos. Si no hay recursos públicos, debemos recordar que hay recursos de carácter privado y hay una agencia de desarrollo sustentable y de cambio climático que es llamada a buscar los recursos del sector privado para que una vez recabados estos recursos se puedan ejecutar los planes o las medidas adaptadas a través de los planes. Pero en la práctica, uno al ver las fichas de acción del plan de biodiversidad, ¿qué es lo que ha logrado ver? Que las fichas de acción dice, en búsqueda de los recursos, no son esas las palabras concretas, pero en resumen es eso, o que no tienen identificado a quién será, quién podrá proporcionar los recursos. Entonces se necesita un rol más activo de la agencia. Por lo cual, en conclusión, queremos decir lo siguiente. A ver, aporta tú, porque yo igual ya he ido incorporando las conclusiones a raíz de la exposición. Bueno, estamos en la hora, pero ya, bueno, muy rápido. Entonces, la separación de los poderes es relevante. Nosotros hablábamos de que en el Ejecutivo, quizás 15 años atrás, podríamos haber criticado al Ejecutivo por la falta de proactividad en abordar esta temática. Hoy en día existen medidas como los planes u otras cosas. No obstante, a través de la legislación queda un poco al debe esto, porque no hay finalmente no hay un cuerpo jurídico que aporte a estos planes, o complemente más bien estos planes. La responsabilidad es compartida, los principios preventivos y justicia ambiental que ya mencionaba, y finalmente lo que hablábamos antes de incluir los humedales en la discusión de la Ley Marco de Cambio Climático, ya que esta ley de marco, esta ley que se va a discutir, va a ser crucial para garantizar una gestión de administración efectiva, considerando la legislación actual sobre las áreas protegidas, que se encuentra dispersa, desarticulada e incompleta, cuestión que ha contribuido a debilitar las medidas que se puedan adoptar con el objeto de proteger y conservar la diversidad biológica nacional, ya que las potestades sobre creación, manejo, administración, control y fiscalización se encuentran dispersas, perdiendo efectividad y eficacia. Eso. Agradecemos a ambos su exposición y a continuación escucharemos la ponencia de los señores Ignacio Rodríguez y Patricia Moller, que se titula ¿Podemos conservar los ecosistemas más valiosos de Chile? Una mirada desde experiencias legislativas para la conservación de humedales en Latinoamérica y Estados Unidos. Muchas gracias. Me voy a parar porque me cuesta mucho hacerlo desde ahí. Sí, no te preocupes. Adelante. Buen punto, la presentación. Mientras tanto, agradecer, de verdad que me siento muy honrado que me hayan invitado, los felicito por esto. He escuchado hace tiempo sobre esta jornada y no había tenido la suerte de ser invitado, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para pasar rápidamente un tema que me interesa mucho discutir, y también me pidieron hablar sobre humedales, así que por eso también decidí invitar a una experta no solo en humedales, sino en legislación sobre humedales.
pero nosotros somos más del área de la biología, entonces cuando pasemos a las leyes les pido piedad a los que son abogados, pero creo que es interesante poder un poco explorar, con miedo, pero explorar otras áreas del quehacer en relación a la conservación de humedales. Esta foto corresponde a un perrito en el humedal de Batuco, que fue el primer lugar que yo fui y tuve la conciencia del concepto humedal, y obviamente fui persiguiendo las aves, que es una locura que me persigue por muchos años. Quise incluir los Estados Unidos, que es una ley muy polémica, que cada vez que la planteo tengo una reacción bastante fuerte de las personas que les cuento. Me gustaría también un poco, no provocar para nada, porque no es mi intención, pero sí discutirlo con ustedes acerca de una ley que, si bien es bien controversial, ha funcionado bastante bien en términos netos. Muy rápido en la introducción estuve buscando un poco, ya hemos hablado de Juan y su compañera hablaron sobre la importancia de los humedales, y creo que una cita que me pareció relevante de mostrar es esta, que habla que a pesar de que son menos del 2% de la superficie terrestre, nos aportan casi la mitad de los bienes y servicios ecosistémicos. Entonces, es algo que realmente, realmente los humedales son importantes, es algo que fehacientemente se puede probar. Y además tienen servicios claves como la calidad del agua y la regulación de inundaciones, absorción de carbono y mantención de la biodiversidad. En particular el agua creo que es un tema transversal y que es necesario para la vida y casi todo lo demás. Y hablando de valoraciones, hay un trabajo científico que fue muy atacado por el sector quizás empresarial y los economistas clásicos, que es el de Constanza, anterior a este, el de 1997, donde él hace un intento por valorar, por hablar en un lenguaje común acerca de cuánto cuesta este sistema, lo que es complicado porque estamos metiéndonos como en lugares donde a veces no es posible valorar, pero sí da cierta idea del valor que tienen en la sociedad. Y él hizo una revisión de esto y ha sacado, bueno, este trabajo tiene más citas que todos los autores que yo creo que he leído conjunto, es muy citado, pero el primero, y él valora, este grupo valora, más o menos, sobre todo los humedales costeros, como los sistemas más valiosos en la Tierra, hablando de este tipo de valoración económica. La mitad de los humedales, a pesar de esta valoración y de esta importancia, se han perdido. Sin embargo, hay varios reportes que nos cuentan y que yo tiendo a creerles que la cantidad la precisión de la delimitación de los humedales es bastante difusa y por lo tanto no sabemos a ciencia cierta esta superficie. En el caso de Chile hay un esfuerzo bien importante que yo me he estado metiendo últimamente, que es del Ministerio de Medio Ambiente, y que si bien es referencial y ellos mismos lo manifiestan en la página, de verdad que vale la pena encontrarlo porque saca aplausos la cantidad de detalle que tiene, la cantidad de humedales ya delimitados, a pesar de que hay muchos más por delimitar. Y una cosa importante es que no existe una norma para la realización de un inventario, y en otros países esto ha sido clave para poder llegar a una protección oficial, ya que existen diferentes metodologías para delimitar humedales. Sin embargo, una norma bien tajante podría ayudar a evitar los problemas de hasta dónde llega el humedal. Dentro de Latinoamérica, el tema de la contaminación química ha sido muy relevante, es algo que revisé hace un tiempo, y en el neotrópico es el principal factor de cambio, o sea, el estado del humedal cambia principalmente por efectos de la contaminación química en la distribución neotropical, que casi coincide exactamente con Latinoamérica. Y bueno, ¿cómo funcionan los humedales? Quise también un poco mostrar parte del trabajo que se está produciendo en el Centro de Humedales. Esto está en una revista que se llama Revista Prisma, que la pueden encontrar en la página del CEUM, ceum.org. Y en este particular inserto quisimos mostrar la relevancia que tienen los humedales para la recarga de acuífero, la purificación del agua o la retención de contaminación, la biodiversidad, la contemplación, la producción de bienes y servicios. Así que les recomiendo que lo vean y en virtud del tiempo voy a continuar. En particular, uno de los cosas que me llaman la atención es que como los peces son vertebrados muy amenazados en Chile, pero no los vemos y parece que no nos importa mucho, no nos apela tanto como otras especies, tendemos a olvidarnos de ellos y son animales muy amenazados. En particular esta cuenca es fenomenal en términos de la biodiversidad que tiene de peces de agua dulce. Pero además es aquí donde se crían, en general en los humedales, donde se crían las especies que luego pueden ser capturadas para que podamos comerlas.
Hay diferentes tipos de clasificación, pero muchas veces asociamos los humedales solamente con los humedales palustres, con la totora o los juncos, dependiendo de la zona donde uno venga. Y existen los humedales continentales y los marinos. Estamos también un poco en el centro de humedales dando la idea de que las costas también son, las playas también son humedales muy fundamentales también para la migración de aves playeras. Y vamos a hablar hoy día, Patricia les va a contar el caso de los bosques pantanosos, que es un humedal espectacular por donde se le mire y que es un humedal pocas veces reconocido como humedal por la mayoría de las personas, pero que está en gran peligro debido a la destrucción que ocurre con ella. También están los humedales artificiales y construidos. La palabra artificial nos gusta mucho y todas las personas que trabajan en esto han tratado de llevar este concepto más bien a los humedales construidos, que también son otra oportunidad donde los humedales protegen a los humedales. Es algo que podemos también andar en esa discusión. Bueno, algunos ejemplos de los humedales estuarinos y los humedales marinos, aquí lo comentaba, las playas, pero también hay algunas lagunas llamadas a veces albúferas, lagunas cercanas interconectadas. Estos humedales en particular son muy funcionales para mitigar los efectos como tsunamis o marejadas. Ya hablamos sobre la cantidad de diversidad que ahí puede vivir. Los riparianos, los ríos también son humedales, obviamente, las riberas también de los lagos, y los palustres, que son los clásicos humedales o los humedales que más asociamos como humedales acá. Las Vegas, otro humedal un poco raro, pero que también forma parte de este conjunto. Acá están los bosques pantanosos, o Walves o pitrantos, que además les recomiendo mucho, si no los conocen, ir y quedarse un rato y oler el olor que sale de estos bosques, que es algo bien impactante. Y con esta diapositiva, que es otro de los insertos que quisimos ver, esta es una especie amenazada que vive en el humedal del río Cruces, es muy difícil de ver, y una especie icónica que sirve para proteger otras especies, y con esta búsquenla en la página, también está esto todo en la página del seun.org. Con esta diapositiva quiero dar el pase a mi compañera Patricia Moller, quien les va a hablar sobre la amenaza que hay particularmente sobre este tipo de humedales. Gracias. Aquí. Bueno, quisimos enfocar un poco más precisamente sobre este ecosistema, que es el bosque pantanoso, porque es un ecosistema bastante poco relevado, muy poco conocido. No tiene una distribución tan amplia como el bosque nativo, aun cuando es parte del bosque valdiviano, digamos, el ecosistema bosque valdiviano. ¿Dónde encontramos bosque pantanoso? Principalmente en la zona centro-sur de Chile, y en particular asociado a las depresiones de terreno, en la depresión intermedia, y también asociado a cursos de agua. Son bosques muy oscuros, muy densos, muy poco penetrables, digamos, además de que tienen agua y que ya eso ya los hace impenetrables, pero tienen una tremenda riqueza porque está conformado por especies puramente nativas. Precisamente esta condición, ¿cierto?, de anegamiento le confiere esta particularidad de que evita que llegue a ser invadido por especies exóticas, salvo la mula que de repente trepa por los lados, ¿cierto? Pero tiene esa característica. Es muy importante en términos de presencia de especies nativas, como señalé, y especies propias de ecosistemas como el huillín, ¿cierto? Ya lo mencionó Ignacio, y también de peces. Yo quiero relevar acá que aproximadamente el 90% de las especies de peces en Chile están en alguna categoría de amenaza mayor. Y los bosques pantanosos tienen un rol súper importante en la reproducción de esas especies, de muchas de ellas. Se sabe re poco sobre la reproducción de las especies de peces, pero ya se ha ido descubriendo algunos roles que cumplen los bosques pantanosos en algunas de ellas. Bueno, están tremendamente amenazados, principalmente porque son talados al estar a la orilla de ríos, ¿cierto?, en las riberas, de alguna manera
disminuyen el espacio útil de la pampa, ¿cierto? Del espacio aprovechable agrícolamente. Por lo tanto, se cortan bien fácilmente y también son intervenidos en el cauce mismo para evitar el desbordamiento y la inundación de los terrenos colindantes. Cuando uno viaja en el invierno entre Valdivia y Río Bueno, o La Unión, o Osorno, ¿qué es esto? Se puede ver muy fácilmente ese fenómeno de sectores asociados a un bosquecito, que luego vienen las grandes lluvias y se inundan enormemente, y después pasan las lluvias y vuelven nuevamente a su cauce el agua. Bueno, esos suelos, esos terrenos son intervenidos con maquinaria pesada, se elevan los bordes de los cauces, y de esta manera se evita la inundación del terreno adyacente, y con eso se matan a los bosques pantanosos. Esta es una situación bastante recurrente. Estuve haciendo hace unos años atrás un estudio en los humedales del río, los tributarios del río Lingue. Río Lingue, Mewin, ¿cierto? Se ubican. Bueno, casi la mayoría de las cuencas, de los fondos de las quebradas que son tributarias de la parte baja del río Lingue, tienen unos tremendos bosques pantanosos que han sido increíblemente intervenidos para habilitar suelos agrícolas y para darles un uso productivo. Bueno, entonces yo quería referirme a la Convención de Ramsar, porque nosotros cuando hablamos de humedales siempre asociamos a la Convención de Ramsar. Y normalmente decimos, bueno, la Convención de Ramsar protege estos sitios de importancia internacional, pero la Convención va mucho más allá y ha desarrollado lineamientos para las partes contratantes en torno al concepto de uso racional de los humedales. Y eso abarca no solamente a los humedales que están protegidos, sino que a todos los humedales del territorio de un país. Y en ese contexto hace especial énfasis al marco institucional y legal que tienen los países para promover este uso racional. Hace un par de años hicimos una investigación para analizar la normativa que tiene Chile y cómo esa normativa podría estar favoreciendo o restringiendo o afectando el uso racional de los humedales. Esta fue una visión desde la disciplina que no es la de ustedes, la de, no sé, la de la mayoría supongo. Yo soy bióloga marina. Fue un ejercicio muy interesante. Y pudimos establecer que existen 8 normas que provocan efectos adversos sobre los humedales continentales. Esto está referido únicamente a humedales continentales. Bueno, en particular quiero relevar la ley. ¿Esto tiene puntero aquí? Sí, la ley 18.450, el decreto y el decreto 701, porque ellos están principalmente orientados a habilitar suelos agrícolas de mal drenaje, es decir, suelos que están ocupados que están inundados, ¿cierto? Bueno, aquí estaban las otras 8, pero yo me focalicé en estas porque, bueno, tienen un efecto preponderante en el sistema que estamos relevando, que son los bosques pantanosos y cómo afectan a su conservación o derechamente los destruyen. ¿Qué tienen de particular? Bueno, esto se hizo, esta evaluación, con una metodología multicriterio que la pueden leer en la publicación si les interesa, pero básicamente lo que concluimos de ello es que los humedales en general en Chile, dependiendo de las normativas, si uno les aplica las normativas que existen o ve la conservación o su afectación producto de las normativas, están desigualmente protegidos. Y si bien los ríos y lagos costeros pueden tener una mayor protección legal, los que están menos protegidos son los bosques pantanosos. En concreto, una evaluación que ha podido hacer algunos investigadores de la Universidad Católica de Temuco, ellos señalan que
un instrumento, es decir, que bonifica hasta el 75% de las actividades que habilitan terrenos con mal drenaje para terrenos agrícolas, es lo que está ocasionando esta gran pérdida de bosques pantanosos en las cuencas de la región de la Araucanía. Y además está ocasionando una tremenda fragmentación de estos ecosistemas. Obviamente que si un bosque pantanoso, ¿cierto?, está asociado a un curso de agua y yo lo voy cortando, voy interrumpiendo todo el flujo de circulación que pueda haber desde esas riberas para la fauna. Por lo tanto, aquí estamos hablando de incentivos perversos. Y ese es precisamente uno de los argumentos que entrega el concepto de uso racional de Ramsar, en los cuales hay que focalizarse porque están orientados a la conversión de estos ecosistemas y su destrucción, finalmente. Cambio de nuevo. Ahora, volando en los 4 minutos, 3 minutos y medio que quedan, voy a pasar brevemente en mostrar parte de un trabajo que estamos haciendo en el Centro de Humedales junto con el Centro de Derecho y Agua de la Universidad Católica y, en particular, comparar algunos países latinoamericanos y ver lo disímiles que son en términos de la legislación que existe para proteger humedales, donde México destaca. México destaca por, es un país federado, por lo tanto tienen 2 niveles de legislación, pero ha desarrollado una novedosa legislación en conservación de humedales. En particular tiene 6 leyes, voy a simplemente destacar algunas cosas, y la del cambio climático, y un poco conectando con la primera presentación, porque se está haciendo en Chile hoy en día, también hay esfuerzos para generar una ley de cambio climático. Yo en particular veo otra oportunidad para lograr proteger humedales a través de esta ley, ya que es inevitable que la mitigación o la resiliencia al cambio climático esté conectada con los humedales. Luego, esta ley también habla sobre algo interesante, que la administración pública en todos sus niveles deberá implementar acciones para el fortalecimiento, la resistencia y la resiliencia de los ecosistemas de humedales y manglares, particularmente. Además tiene un Fondo Nacional para el Cambio Climático, eso siempre es interesante, los fondos son escasos y necesitamos esto para hacer conservación, y tienen un concepto bien completo de humedal, pero que es diferente al de Ramsar. Aquí es algo que yo no comparto, pero es bien potente lo que ellos han desarrollado. Y otra cosa es que tienen una organización a nivel de cuenca, que generalmente es difícil de lograr. Luego tiene la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente y el Código Penal Federal, donde me llamó mucho la atención que además de penalizar a las personas que dañan un humedal, penalizará a una persona que introdujere o liberare en el medio natural algún ejemplar de flora o fauna exótica. Es cosa de ver lo que está pasando con el bisón. Entonces son cosas llamativas que están en esa ley. En Argentina la cosa no está tan bien. Además de ser un estado firmante de la Convención de Ramsar, en realidad posee 2 cuerpos normativos solamente y que tocan tangencialmente el tema de humedal, algo más parecido a nuestra realidad. Muy relacionado con las cuencas hídricas, es como que porque se conserva a nivel de cuenca, tangencialmente se conservarían ciertos humedales, en particular las áreas de protección de nacientes, bordes de agua, recarga de acuíferos, y aquí nombra a los sitios de humedales o Ramsar. Y esto es también interesante, el manejo del fuego, donde protegería los humedales o los permisos relacionados con lugares donde hay casas cerca de humedales o relacionados con estos ecosistemas. Fuera del ambiente estrictamente urbano. Esto también es algo interesante considerando las leyes que están discutiendo hoy en día. En Brasil, en el caso de Brasil, también tiene un escueto desarrollo legislativo en este ámbito. Tiene una institución en específico, también lo hablábamos, no necesariamente una institución en específico va a solucionar esto, y tiene un comité nacional de las zonas húmedas de carácter consultivo, eso es como muy Chile. Pero la implementa se asegura de que se implementen los criterios de Ramsar. Y esto es lo que tuve la oportunidad de trabajar y de estudiar en Estados Unidos, en particular en Florida, donde se aplica esta legislación bastante. He sondeado en varios investigadores senior acerca de esta polémica legislación, y todos ellos me han dicho que como que la odian, pero que de verdad funciona. Entonces aquí quiero mostrarles, porque yo no estoy proponiendo tampoco que esto es una solución, ni tampoco que se copie, porque yo creo que copiar es una muy mala idea. Además que
la legislación de Estados Unidos o anglosajona es muy diferente a la nuestra, así que no funcionaría de la misma manera, pero hay un ámbito muy interesante en esta ley, que es que aquí fue al revés, aquí fue la voluntad política la que impulsó la conservación de humedales más que la legislación propiamente tal. Entonces, un poco relevar eso, que la voluntad política es fundamental y lo hizo George Bush padre, lo que es muy, bueno, no sé, porque había realmente una crisis, particularmente por la agricultura, que están perdiendo una gran cantidad de humedales. Tiene un banco de mitigación que junta este tipo de los fondos y tiene 3 organismos específicos que dan los permisos para intervenir o no un humedal, o cuáles son los humedales que no se pueden intervenir. Y la idea de esto, de este tipo de acciones, el principio detrás es la no pérdida neta, o sea que no deben perderse ninguna hectárea en términos de humedales en el país. Sin embargo, tiene un sistema donde se pueden crear humedales o restaurar o mejorar humedales cuando son intervenidos en alguna área. Entonces esto ha creado una gran polémica en lo que se llama la comodificación de la naturaleza, donde yo creo que lo peor de esta legislación es que puedes tú intervenir un humedal en un lugar y crear un humedal muy lejos de ese lugar y estar cumpliendo la ley. Entonces aquí ha habido una polémica con esta legislación en este sentido. Se han hecho aberraciones como esta, donde esto es una organización que es de cazadores de patos que han sido muy proactivos en la conservación de humedales y realmente han conservado muchas hectáreas de humedales, y se les ocurrió la gran idea de hacer este humedal en forma de pato que no tiene ninguna lógica ecológica, pero también se han hecho cosas maravillosas como esto lo conozco de primera fuente. Este es 1/3 de un lago que fue drenado hace mucho tiempo para habilitar pasturas ganaderas. Y un poco el concepto de que los humedales también he encontrado mucha resistencia al decir esto porque son resilientes, o eso no significa que se les puede dar y que se puedan destruir. Los humedales, por supuesto que se pueden destruir, pero el hecho de que sean resilientes también habla de que se pueden recuperar. Y hay una oportunidad ahí que, una vez, yo siempre he dicho, si se puede rellenar, también se puede desrellenar. Entonces me gusta un poco ese concepto y me gusta comentarlo. En este caso se vuelve a restaurar este humedal porque el agua que pasaba desde una ciudad llegaba con mucho nitrógeno y fósforo al acuífero, por lo tanto se pasa por un humedal que es recreado, volviendo a tener el mismo flujo que había tradicionalmente, con un impacto en el corto plazo, estoy hablando de menos de un año, en la recuperación de algunas especies como aves, en este caso esta que no se había visto por décadas en el lugar, y otros componentes de la diversidad. En particular ha sido muy virtuoso en el ámbito del safari fotográfico en el sector. Y el último caso es este, que es el esfuerzo más grande a nivel mundial de recuperación de un humedal, que es el humedal de Everglades, que nacía en Orlando más o menos, en el lago Kissimmee, que también se está recuperando, y luego se fue drenando por la historia de Florida, y hoy en día se está recuperando toda esta zona de acá. Es un esfuerzo gigante. ¿Podemos conservar los ecosistemas más valiosos del sur de Chile? La pregunta sigue abierta, lamento que no hayamos podido contestarlo, pero creo que la idea es discutirlo y que pongamos en énfasis que la voluntad política, no solo la falta de legislación, sino también la falta de voluntad política y de otros aspectos técnicos que podrían llevar a que se conserven los humedales en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su presentación. A continuación, y para terminar esta ronda, pasará a exponer la señorita Montserrat Lara su ponencia sobre humedales bajo amenaza, falta de regulación o de voluntad política. Hola, esto funciona así, sí. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, pedirles disculpas por mi retraso. Estaba sentada allá afuera. No me di cuenta que ya habían entrado todas, así que disculpen por eso. Las ideas y, no sé, debates que voy a presentar hoy día en realidad no son solo ideas mías, como pueden suponer, son también resultados de varias discusiones que hemos tenido al interior de la Red Ciudadana por los Humedales y también de un proyecto de investigación del que yo fui parte, que desarrollamos en el Centro de Estudios Ambientales
que tenía que ver con entender cuáles habían sido los efectos en los movimientos sociales en torno a los humedales en Valdivia del desastre del río Cruces. ¿Qué es un humedal? Ya el resto, ¿cierto?, habló bastante de qué es un humedal, pero quizás una visión más artística, poética puede ser esa, un refugio de vida entre el agua y la tierra. Me gusta mucho esa imagen a mí, por lo menos. Convención Ramsar también ya se mencionó en la presentación anterior, pero lo que me gustaría destacar acá nuevamente es que Chile, bueno, suscribió la convención en el año 71, ¿cierto? Entró en vigencia en Chile a través del Decreto Supremo 771 el año 81 y desde ahí, ¿cierto?, que es ley de la República. Y contiene una definición de humedal que es muy amplia, cosa para los que protegemos los humedales y no importan los humedales, es muy práctico, muy útil, ¿cierto? Básicamente, todo lugar que tenga algún nivel de inundación o ocupación por agua, sea esta permanente, temporal, continua, descontinua, natural, artificial, etc., en cualquier condición que se encuentre, es considerado por la Convención como un humedal, ¿ya? Eso puede ser poco práctico en algunos casos, ¿ya? Pero lo bueno es que nos da una ventana bastante amplia respecto a qué considerar que es un humedal. Y en términos prácticos, en Chile es la única definición legal que tenemos, ¿ya? Además de la que se encuentra en el reglamento de suelos, agua y humedales de la Ley de Bosque Nativo, pero que es solo aplicable a aquellos humedales protegidos. Entonces, por lo tanto, no es muy útil tampoco. Ya también lo mencionaron, ¿cierto?, los colegas en la presentación anterior. Básicamente, el resultado de una definición tan amplia de la Convención Ramsar es que ambientes tan diferentes como todos esos que se muestran ahí son humedales, ¿ya? Son considerados como humedales. Aquí también las cifras que mostraba Ignacio, los datos que mostraba Ignacio son bien interesantes. Acá quizás un par más de datos rosa respecto a las amenazas y destrucción de los humedales en el mundo. En el siglo XX solamente se ha destruido entre el 64 y el 77% de los humedales del mundo, ¿ya? Esto de acuerdo a una recopilación grande de datos que hizo Ramsar hace un par de años atrás y donde incluso algunos investigadores postulaban que era el 90%, ¿ya? En algunas zonas y áreas del mundo, no de manera global, ¿ya? Y eso significaría una pérdida anual en servicios ecosistémicos de alrededor de $20 billones. Lo cual es bastante significativo y puede ser un número útil de mostrar a aquellos actores y personas en el mundo más interesados en los aspectos económicos de las cosas. Los servicios ecosistémicos ya los mencionaron ampliamente Patricia e Ignacio, así que no voy a entrar en detalle en eso. Y acá, bueno, al igual que en el resto del mundo, Chile no está muy lejos de esa situación, ¿cierto? Estamos en una condición de permanente amenaza de los humedales en todo el país, desde los humedales altoandinos, ¿cierto?, en la región de Arica y Parinacota, los humedales de la zona central, los costeros, los de la zona mediterránea, las turberas en Magallanes, los humedales urbanos de Valdivia, de Concepción, etc. O sea, donde uno mire, donde están los humedales en Chile están bajo amenaza. Y una cosa bien interesante, que quizás no se mencionaba antes, pero que ustedes lo pueden ver, ¿cierto?, en esta foto de acá, en alguno de los titulares, es que en realidad la amenaza de los humedales en los últimos 10, 15 años ha empezado a generar un movimiento social bastante activo, bastante comprometido de defensa de estos espacios, ¿ya? Defensa de estos espacios, ¿por qué? Porque la gente los ve como áreas para la recreación, para el disfrute, para la educación, ¿cierto? O simplemente, en otros casos, porque tiene impactos directos sobre ellos, ¿ya? No sé, se inunda un humedal o se construye una urbanización sobre un humedal y ¿qué pasa? Las casas se inundan, se llenan de agua, etc., ¿ya? Nuestra situación en Valdivia tampoco dista, ¿cierto?, de las tendencias globales ni de lo que ocurre en Chile. Se estima que en Valdivia hay una tasa anual de relleno de humedales de 5 hectáreas por año y que además casi el 10% de la expansión urbana desde el año 88 habría ocurrido sobre humedales en nuestra ciudad, especialmente, ¿cierto?, los de la zona sur. Esto, ¿cómo se practica? ¿Cómo se hace? Básicamente como ustedes ven en la foto, ¿ya? Esa es cómo se operativiza ese relleno y esa expansión urbana sobre los humedales.
y como pueden ver en estas otras fotos. ¿Ya? No sé si alguien reconoce alguno de esos lugares, prácticas. ¿A alguien le suena dónde podrá hacer eso? Santo Domingo, ¿ya? Vuelta a la Culebra. ¿Algo más? ¿Algo más? Isla Teja, sí. Bueno, de hecho, ninguna de esas fotos es de Santo Domingo, pero uno puede ver lo mismo en Santo Domingo. Son de Angachilla, de Los Pelúes, de la Isla Teja también. ¿Ya? Pero básicamente, ¿qué ocurre? Una serie de múltiples malas prácticas de relleno, de remoción de la vegetación, de aplanamiento, destrucción con retroexcavadoras, con fines finalmente de urbanización o de especulación inmobiliaria y de, obviamente, cambio de uso del suelo desde un humedal a viviendas o construcciones de todo tipo. Ahora, ¿por qué? ¿Cierto? Uno se puede preguntar por qué es aceptable, por qué ocurre esto, por qué no existe o sí existe la regulación y no la implementamos para poder detener o regular este tipo de situaciones. Una respuesta que se da en algunos casos es que los humedales en Chile, ¿cierto?, tienen una gobernanza que está desparramada, distribuida en un montón de instituciones diferentes que no conversan, que no tienen ninguna relación entre unas y otras. ¿Ya? Esto para que se hagan una idea, y ni siquiera están contenidos todos los ámbitos, pero si uno hace una mirada general de las instituciones y los ámbitos de gobernanza de los humedales, en nuestro país podría encontrar cosas tan diversas como residuos hasta áreas protegidas y biodiversidad. ¿Ya? Y obviamente cada una con su legislación particular, con sus instituciones, con sus servicios públicos, que no conversan lamentablemente mucho entre ellos. ¿Ya? Cualquiera que quizás haya hecho una denuncia o una consulta o se haya acercado a algún servicio público por algún tema relacionado con humedales, probablemente se ha encontrado en la situación que vas al servicio público X, te dicen, no, en realidad el que le corresponde eso es el I. No, pero en realidad el animal que vive en el humedal es responsabilidad del servicio público Z, ¿cierto? Pero no, la vegetación en realidad le corresponde hasta otro servicio público. ¿Ya? Entonces, esa situación de institucionalidad fragmentada, ¿cierto?, y descoordinada es un gran detrimento para poder buscar alternativas para la protección de los humedales. Y eso además se combina con una visión, ¿cierto?, desde la institucionalidad de los humedales de sus componentes, ¿cierto? O sea, cada institución quizás se hace cargo de una parte o de un tema que tiene que ver con los humedales y no hay realmente ninguna legislación y pocas instituciones que vean a los humedales como un todo, ¿ya? Como un ecosistema, ¿cierto?, de interfase entre lo acuático y lo terrestre con sus múltiples particularidades. Como comentaba, ¿cierto?, Patricia recién, en la publicación que ellos hicieron en el 2014, además de encontrar que hay 8 normativas, 8 cuerpos legales que perjudican a los humedales, otro hallazgo interesante fue que además existen 55 cuerpos legales que hacen referencia al uso, ¿cierto?, o manejo de los humedales. Entonces, imagínense la posibilidad de coordinar o generar algún resultado coherente cuando tenemos la legislación sobre humedales dispersa y disgregada en 55 cuerpos legales, donde no hay uno que sea rector, ¿ya? Porque eso podría ser, pero quizás tendría que haber alguna ley marco eventualmente de humedales que organice toda esa situación, ¿ya? Las políticas públicas sobre humedales también son escasas, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, ahora un Plan Nacional de Acción de Humedales, tuvimos anteriormente un Plan Nacional de Humedales, ya ni siquiera recuerdo el nombre, del 2005, pero son bien poquitos y sin una base legal sólida tampoco. Esto obviamente genera que haya una falta de instrumentos legales específicos para su protección y que uno encuentre afirmaciones, ¿cierto?, como que los humedales legalmente no existen o no existen por lo menos en términos legales, básicamente.
yo lo que quería hacer ahora, en el, no sé cuánto me quedará, 10 minutos, ¿sí? Sí, En los 10 minutos que quedan, era mostrarles 3 casos, ¿cierto?, donde podemos mirar la pregunta, ¿cierto?, de la presentación. ¿Realmente existe regulación para las humedales o existe la voluntad política para aplicarla, sí o no? Y esos casos están basados principalmente en una cosa bien práctica y una búsqueda práctica de algunas herramientas legales para proteger los humedales acá en el sur de Chile, sobre todo. Esto que les voy a mostrar es un pequeño esquemita que no hice yo, hizo Alberto Tacón, pero que es bien explicativo de la situación que sucede con los humedales urbanos, sobre todo en Valdivia, ¿ya? Y aparejado con eso van a ir viendo cuáles regulaciones o cuáles marcos legales uno podría aplicar frente a las situaciones que se van mostrando ahí, ¿ya? El esquema de arriba es básicamente la condición que uno encontraría en Valdivia, ¿cierto?, antes de que se hubiera formado una ciudad, así como un centro urbano grande, ¿cierto?, donde tenemos bosques, Gualbes, vegas, esteros, lagunas y algunos pequeños asentamientos en las zonas más altas, ¿ya? Y en las zonas bajas, donde está este otro tipo de suelos, los suelos de limo, encontramos las áreas anegadas y las áreas de humedales. Y, por supuesto, se cortan primero los bosques, ¿cierto?, se establecen más algunas construcciones, se van generando rellenos, eso eventualmente puede contaminar los cuerpos de agua, ¿cierto? Se consolidan los rellenos, se construye más sobre esos sectores, se sigue rellenando, se drena finalmente, ¿cierto?, lo que va quedando en los humedales, y luego un buen día se lanza una tormenta de 100 milímetros, como lo que está ocurriendo estos últimos días en Chile, en Valdivia, y terminaremos así, quizá en un futuro no muy lejano, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno ve en algunos sectores de la ciudad? Eso ya se ve, ¿ya? El exceso de uso de cemento, de permeabilización de ciertas áreas, canalización de los humedales o mala conducción de las aguas lluvias lleva a las inundaciones. Y esto entonces, una de las aproximaciones que uno podría tomar, ¿cierto?, es la regulación del agua y los cauces como una posible estrategia legal para la protección de humedales. Esto contenido principalmente en el Código Civil y el Código de Aguas, ¿ya? Y los aspectos que pueden ser más interesantes es cómo se determinan los regímenes de propiedad que se aplican a los humedales y donde se establece si el dominio es público o privado. Particularmente de los cauces, ¿ya? Estos cuerpos legales también determinan los niveles de restricción para la intervención de estos suelos y los órganos de la administración del Estado que tienen competencia sobre ello. Esto lo voy a saltar. Solo este es un cuadro donde se muestra cómo el Código de Agua establece ciertas reglas, ¿cierto?, para establecer el dominio, ya si fuera público o privado, del cauce, ¿ya? Del cauce que es, esto estaba así, voy a volver quizá, el cauce que es básicamente el suelo, ¿cierto?, que las aguas cubren, que las aguas ocupan y desocupan. Hay básicamente dentro de estas reglas hay 2 situaciones donde el Código de Aguas establece que los cauces son privados, ¿ya? Y en todo el resto de los casos los cauces son de dominio público, convirtiéndose en bienes nacionales de uso público, ¿ya? ¿Y cuáles son esas situaciones? Cuando los cauces naturales son de corrientes discontinuas y están formadas por aguas pluviales, ¿ya? Y el otro caso son los cauces de lagos, lagunas, pantanos y aguas detenidas que no son navegables por buques de más de 100 toneladas, ¿ya? Y además, el Código de Agua establece que siempre se requiere un permiso, ¿cierto?, para hacer obras o intervención en los cauces. Eso es otro dato interesante. Esto es algo que ocurrió hace un par de años acá en Valdivia, ocurre todo el tiempo, una imagen bastante impactante. Era un área, ¿cierto?, toda cubierta de lechos, de, no sé, vegetación, que un día se mete una retroexcavadora y lo convierte en eso. Y luego a los pocos días ya está convertido en eso.
Una organización ciudadana realiza una denuncia, ¿cierto?, ante la DGA por intervención de cauce, y la DGA contesta básicamente esto. La DGA constata, ¿cierto?, que existe la infracción al artículo 32 por labores y obras no autorizadas en un cauce natural. Pero, este humedal, que, no sé, cualquier biólogo ecólogo lo mira y dice es un humedal, una unidad, un humedal, ellos dicen que en realidad ese humedal está formado por dos secciones, ¿ya? Una sección pequeña, de solamente 1 a 1,5 metros por 100 metros de largo, que sería la única porción que es un cauce natural de dominio público, ¿ya? Y luego un cauce de agua pluvial de dominio privado. Interesantemente, se habría formado por el lavado de camiones y por aguas subterráneas, ¿ya? Lo más interesante del caso es que en su expediente de fiscalización dicen que en realidad visitaron el lugar 10 días después de que no hubiera llovido y seguía corriendo agua. Entonces, no se entiende mucho cómo llegan a la conclusión de que el agua proviene del lavado de autos, pero en fin, eso es lo que ellos contestan. Y finalmente dicen que sí, que efectivamente hay una infracción solamente en esta franja de 1 metro por 100 metros, que sería el cauce natural, pero que en el resto del área ellos no tienen ninguna ¿cómo se llama esta competencia para actuar, ¿ya? Eso en realidad nos deja algunas conclusiones, que finalmente la determinación del régimen de propiedad del cauce es muy determinante de la manera en que puede actuar la DGA o cualquier otro servicio público con competencia en esa materia, ¿ya? Y que esto es solamente un caso, pero lo hemos visto en numerosos casos, que hay una tendencia, ¿cierto?, de la autoridad de demostrar que los humedales no son cauces naturales de uso público, que en realidad son cauces privados o que son de dominio privado. ¿Y eso por qué? Porque finalmente eso es una explicación o es una justificación para no poder actuar, ¿cierto?, para no poder implementar la regulación. Y obviamente la regulación de cauces es una aproximación limitada, ¿cierto?, a la protección de humedales, pero a pesar de estas limitaciones sí se puede aplicar en ciertos casos y sí es útil y sí genera la aplicación de multas. De hecho, en el caso ese que yo mostré recién, se cursó una multa de aproximadamente, ya no recuerdo cuánto, 1 millón de pesos. No sé si habrá sido pagada alguna vez por el infractor, pero sí se cursó una multa. Este segundo caso es un recurso de protección que presentaron organizaciones ciudadanas por el humedal Llantén en Puerto Montt. La Corte Suprema acogió, ¿cierto?, el recurso de protección y ordena la protección de este humedal y la reubicación de este colegio que había sido ubicado sobre el humedal. Que interesantemente el colegio era uno de los recurrentes en ese recurso de protección, ¿ya? La sentencia es bien interesante, si a alguien le interesa leerla se la recomiendo, es súper interesante. Hace varias aclaraciones. Una de ellas es que a pesar de no tener categoría de Ramsar, este humedal ni ninguna figura de protección legal se considera un humedal, ¿ya?, por cumplir justamente con la definición de Ramsar, y que debido a ello emana, ¿cierto?, la necesidad de su protección. También indica bien claramente que la inmobiliaria, a pesar de ser dueña del terreno, no está facultada para drenar o para hacer lo que quiera sobre ese terreno y que debe atender al bien superior de protección de este ecosistema, y que además la Dirección de Obras Municipales y el Servio autorizaron construcciones de manera descoordinada y fuera de las políticas públicas, sin cumplir con los requisitos legales, ¿ya? Esto lo voy a saltar, pero finalmente lo que es más interesante de este caso, desde mi perspectiva, es que la Corte Suprema está privilegiando los intereses colectivos, ¿cierto?, por sobre los intereses privados o particulares de un dueño o de una inmobiliaria, ¿ya? Con razones, ¿cierto?, o con motivo de protección del medio ambiente, pero también del resguardo de la seguridad o de la integridad física y psíquica de los ciudadanos. Segundo, que un humedal, cualquier humedal, no requiere de una categoría de Ramsar, ¿cierto?, ni una figura de protección oficial para ser considerado como tal ante la justicia ni los servicios públicos. Eso es súper relevante.
y que finalmente la Corte Suprema, ¿cierto?, determina que es deber del Estado la preservación de los humedales, ¿ya? Y eso lo dice basado en, ¿cierto?, en el reconocimiento internacional que tienen los humedales, pero también alude a la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad y el Plan Nacional o el Plan de Acción Nacional de Humedales que está contenido dentro de esto. Esto lo voy a saltar en honor al tiempo, pero finalmente, para concluir, yo creo que está claro, y probablemente en las presentaciones, un par de presentaciones que creo que hubo sobre humedales ayer, y lo que han presentado acá el resto de los colegas, es que sí existe la ausencia de un marco legal adecuado, ¿cierto?, que proteja los humedales en su condición particular de ecosistemas de humedales. No tenemos una ley marco de humedales, no tenemos una regulación que se aproxime a los humedales desde sus particularidades, ¿ya? A pesar de eso, sí existe un sinfín de regulaciones que tienen impactos, que hablan sobre componentes de los humedales y que regulan ciertos aspectos de los humedales, ¿ya? Y que se pueden potencialmente utilizar para la protección de estos ecosistemas, ¿ya? Pero debido sobre todo a la ambigüedad y discrecionalidad en la aplicación, ¿cierto?, de esta regulación, sumado a la fragmentación, la descoordinación de las instituciones, hace que sea muy inefectiva, ¿ya? Y que sea incluso, o que tenga menor utilidad de la que ya tiene en sí misma por estar dirigida solamente a algunos de los componentes o algunos de los procesos que ocurren en los humedales, ¿ya? Y solo para responder la pregunta inicial, falta de regulación o de voluntad política, yo creo que claramente hay una falta de voluntad política para implementar la escasa regulación que existe, ¿ya? No es perfecta, por supuesto, no es lo que quisiéramos, pero sí, por lo menos existen algunas regulaciones sectoriales básicas que sí se podrían aplicar y que, como finalmente dice el fallo de la Corte Suprema, si es que finalmente se priorizaran ciertos esos bienes colectivos de protección del medio ambiente y de los servicios que los humedales nos prestan por sobre los derechos, ¿cierto?, del privado a hacer lo que quiera con su propiedad, probablemente habría una intención mucho mayor de darle curso e implementar esa regulación. Muchas gracias por su presentación. Ahora damos apertura a la ronda de preguntas. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, levantar la mano y les acercaremos el micrófono. Al fondo ya. La mano. El micrófono. Tengo una observación dirigida al señor Ignacio. Usted ha mencionado el servicio ecosistémico y ha dicho que eso ha causado controversia. Para mí también despierta controversia, ¿ya? Porque hay que ser consciente de lo que se entiende bajo servicio ecosistémico o servicio medioambiental. En Chile he observado hay una cierta confusión con este término, ¿ya? Porque quizás debido a traducciones de textos en inglés se habla de servicio, pero el término servicio en Chile se usa normalmente para instituciones como servicio de impuestos internos o servicio de registro civil, ¿ya? Pero en este caso, este servicio ecosistémico se trata de una ideología, ¿ya? Es una ideología que ganó auge en los años 2002, 2005, bajo Kofi Annan en Naciones Unidas. Una época cuando los representantes de la economía neoclásica todavía pensaron que se puede armonizar el desarrollo
económico con la ecología. ¿Ya? Y bueno, es una ideología que basa en una frase central que dice ecosystem services are the benefits people obtain from ecosystems. Es decir, la idea está enfocada al hombre, es una idea netamente de antropocentrismo, ¿ya? Y por eso incluso tiene influencias hasta religiosas, ¿ya? Ganó auge en Estados Unidos y niega el biocentrismo, niega el holismo y finalmente niega, según mi opinión, niega la ecología como disciplina científica, ¿ya? Porque ¿qué es una ecología que es antropocéntrico? ¿Ya? Bueno, podemos discutir eso unas horas más, ¿ya? Y yo creo que esta idea que trata de integrar la naturaleza con todos sus aspectos dentro del sistema neoclásico de economía puede ser útil como estrategia para convencer personas que ya no tienen la sensibilidad de sentir lo que significa la naturaleza, sino que solamente pueden ser convencidos de una necesidad ecológica a través de recompensas, ¿ya? Si reciben benefits, bueno, significa, eso es la buena naturaleza. Y lo que no da benefits, eso es una naturaleza que no me interesa, ¿ya? Estoy simplificando un poco, ¿ya? Bueno, ya. Bueno, como he dicho, se puede discutir, es bastante largo, pero yo creo, como muchas veces he escuchado en Chile en discusiones también esta confusión del término servicio. Es importante que cada uno se da cuenta, hay que diferenciar, ¿ya? Que hay que ser preciso con los términos, ¿ya? Bueno, eso más. Puede responder ahora mismo. Es que no sé si es una pregunta, pero encuentro muy interesante en parte. Tengo ciertas, de lo que entendí, coincido con ciertas áreas, pero sin embargo creo que también la pregunta sería si separamos al hombre de la naturaleza y los efectos que pueda tener y somos pragmáticos, porque lo que me vuela la cabeza de la legislación en Estados Unidos, que encuentro aberrante en muchos aspectos, es que realmente ha mantenido una cantidad de estos sistemas de humedales que no es lo mismo, obviamente, porque también hay un valor local, hay un valor... yo creo que para mí es difícil hablar de esto porque por un lado me interesa que se conserven, y yo soy un usuario de humedales y yo vibro con las aves y soy más del otro lado, pero también veo que
somos pocos y siempre los mismos que estamos en ese ámbito y tenemos que convencer a un montón de otras personas que no están pensando. Por eso, es utilitario y mientras quizás el planeta da un giro bien fuerte, que ojalá que ocurra pronto porque tenemos un problema más grande que es el cambio climático, y podamos en realidad darnos cuenta de que nuestro convivir, nuestro habitar en la naturaleza debe ser mucho más delicado y mucho más complejo de lo que estamos haciendo. Digamos, por lo menos es algo bastante ambivalente, porque pedagógicamente también es cuestionable. Si pongamos a cada aspecto de la naturaleza una etiqueta, eso vale tantos millones, eso vale tantos millones, ya estamos valorizando todo el contorno con un valor monetario. ¿Ya? Y peor aún, alguien puede comprarlo. Muchas veces gente que tiene suficiente dinero para comprarlo. Sí. ¿Listo? Sí. ¿Al fondo? La señorita. ¿Se fue la señora? Se fue. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a Ignacio. Aprovecho también de agradecer las presentaciones, estuvieron todas bastante interesantes. Y mi pregunta es, me llamó la atención que cuando usted se refirió a la ley que está en Estados Unidos, entendí que usted le dio un concepto de que era exitosa. Me quería como saber si usted puede explicar un poco a qué se refiere en concreto con que haya sido exitosa. Sí. Gracias. Buena pregunta, gracias por la pregunta. Qué difícil pregunta a la vez y qué difícil definir lo que es exitoso, en el sentido de su principio central, que es la no pérdida neta de hectáreas. Entonces aquí es donde viene la controversia, porque por supuesto que es muy discutido que, por ejemplo, la discusión más dura tiene que ver que esto fue un anillo al dedo a las empresas inmobiliarias. Porque en cierto tipo de humedales, porque tampoco es que cualquier humedal se rellena en Estados Unidos, pero sí se puede intervenir siempre y cuando tú generes el doble de esa superficie o pongas se valora esto, y volvemos de nuevo a lo utilitarismo, para que llegue a un banco central donde se gasta en restauración, mejoramiento o creación de humedales. Entonces, claro, es bien duro hablar en estos términos y porque cada vez tenemos afortunadamente una valoración más profunda de la naturaleza, o bueno, no sé si cada vez, pero vamos dándole un poco la vuelta al inicio, pero como dije anteriormente, sobre todo para personas que realmente vibramos con la naturaleza. Sin embargo, es utilitario en el sentido de que muchas veces, por ejemplo, tenemos reservas de humedales que son sitios muy relevantes a nivel mundial y por su diversidad, por sus servicios o por sus componentes, para evitar la palabra servicio, y no tenemos financiamiento para manejarlos y estamos también con este desbalance de esfuerzos que permitirían un poco tomarse en serio o hacerse responsable que nosotros estamos alterando, por lo tanto al final vamos a manejar. Y ese concepto también de que darse cuenta que manejamos estos sistemas nos pone como en una posición vulnerable, en el sentido de que no tenemos toda la información, no vamos a poder recrear un humedal exactamente con todos sus componentes, pero quizás fue exitosa en el sentido de que muchos, por ejemplo, la regulación hídrica, algunos componentes de la biodiversidad han sido incluso mejorados, algunos indicadores en este tipo de esfuerzo comparado con la versión anterior. Entonces quizás un humedal que no era precisamente un humedal muy importante se sacrifica para dar pie a una mejora en un humedal que tenía más opciones de mejorar estos componentes. Es complicado. Conozco el caso de Everglades, por ejemplo, en aves, que es el target número 1, y a pesar de los miles y cientos de miles de millones que se han gastado, no se puede recuperar el target número 1. Entonces, ahí está el riesgo de que no sabemos y tenemos mucha incertidumbre, y obviamente lo mejor, lo ideal, es no intervenir estos sistemas. Pero eso, en la realidad, muchas veces no ocurre. Entonces, es un poco ridículo lo que voy a decir, pero
los americanos también tienen ese humor que hay un meme que dice, bueno, yo nunca trato de no intervenir humedales, pero cuando los intervengo hago mitigación y hago restauración y busco dinero para hacer algo bueno en el caso de que sea la última opción. Entonces, por eso yo encontraba que era controversial. Yo creo que se puede mejorar aún más, porque yo creo que el concepto de hacer un humedal, muchas veces tú rellenas un humedal en Florida y haces un humedal en Georgia, en otro estado. Eso lo encuentro tirado a las mechas por donde se le mire, pero entonces, no sé, tampoco quiero ser como un agorero de una legislación que puede ser peligrosa, pero sí es interesante saber que al menos la meta, que era no perder hectáreas, se está cumpliendo relativamente bien. Sí. Muchas gracias. Ahí que justo después tengamos solo humedales artificiales y ningún, ya digamos, como usted dijo, por ejemplo, en Georgia, después tenemos... Sí, disculpe, tienes que levantar la mano para poder 100%. darte el micrófono. Hola. Para después al final vamos a tener solo humedales continentales a lo mejor y ni un... ¿cuál fue la diferencia? Continental y... No sé, bufedales. Sí, sí. Entonces al final vamos a tener solo artificiales continentales y en la costa ni uno, en el estuario no van a existir más. Entonces igual esa ley es súper peligrosa en la modificación de la naturaleza, encuentro yo. Podría serlo, pero en general la ley también considera la protección de sistemas que no son tocados, o sea, no se puede tocar, y en la mayoría, incluso se hace mucho énfasis en los sistemas costeros, que son los más amenazados y que son bien fundamentales para varios servicios. Pero si yo destruyo un costero y que no te van a dar permiso, lo repongo financieramente, no te van a dar permiso. Lo puedo hacer. No te van a dar permiso, o sea, no siempre te van a dar permiso, te dan permiso cuando realmente, porque estoy poniendo el caso extremo. En general uno podría, no sé, vamos a suponer que hay que pasar una carretera en algún momento, o hay que hacer, no sé, qué sé yo, un aeropuerto, y es como la mejor decisión dentro de los aspectos. Repito, lo ideal sería no tocar ningún humedal, pero ¿eso ocurre? Ya, pero hay la ley que prohíbe Por supuesto tocar que sí. humedales. Por supuesto que ya. sí, por supuesto que sí. Sí. De hecho, sin ir más lejos, en el Everglades se han expropiado cientos de hectáreas de terrenos agrícolas para permitir la restauración de este humedal. En el Kissimmee River lo mismo, es un proyecto bien interesante, también los invito a que lo vean porque con las fotografías históricas vuelven a darle el curso al río y logran volver a destrabar el canal o la canalización de un sistema que fue destruido. Entonces también creo que hay una oportunidad también en esta discusión de decir, ojo que estos sistemas obviamente no aguantan de todo, pero sí tienen cierta resiliencia que nos permitirían recuperar y gastar lucas en restaurar sistemas que nos beneficiarían en muchos casos. El que mostré de Paynes Prairie es un lago que se drenó hace 300 años, es una finca. Y ahora volvió a ser o un tercio al menos, de lo que debió haber sido en un principio. Entonces ahí tienes un caso más virtuoso de esta misma ley. Adelante. Bueno, esta es una pregunta para señorita Lara. Gracias por su presentación. Yo también he intentado investigar un poco sobre cuál es el estatus actual de la política de los humedales, especialmente al nivel local, y me ha costado mucho entender cuál es como el flujo de quien tiene el poder de efectuar cambio, por la misma fragmentación se supone que usted mencionó. Pero por un lado tenemos la organización ciudadana, que encuentro que es bastante bien conocido, tiene por ejemplo, una página de Facebook bastante grande, y se nota que han tomado varias acciones y que realmente dan las noticias a sus miembros sobre cualquier cosa que tenga que ver con los humedales, pero también usted notó en su presentación que en el caso 1 que los poderes de legislación van intentando limitar lo que ellos dicen que pertenece al público, a diferencia de lo que pertenece al sector privado. Entonces,
me interesa saber un poco más de cómo, hacia qué dirige su atención la red de ciudadanos, o como si es una cosa como de escuchar de algo y planificar una manifestación, cosas así, o si ustedes también han tenido una manera de contacto directo con el sector privado como para desafiarlo, porque parece bastante complejo y si el gobierno queda como en el medio, pero muy fragmentada en la política y no dice nada, pero es implícito que están bajo influencias privadas. ¿Qué tan obvio es eso? Sí, parece complejo. Gracias por tu pregunta. La red ciudadana de humedales, por lo menos, trabaja en varios ámbitos diferentes. Hay una parte importante del trabajo que tiene que ver con denunciar o intentar paralizar situaciones de destrucción, de amenaza a humedales puntuales, ¿ya? Que quizás es lo más visible, lo que sale en la prensa, lo que, no sé, más... es más, sí, como mediático, por decirlo de cierta manera, ¿ya? Pero también la red ciudadana está formada por organizaciones y por personas de ámbitos muy diferentes, ¿ya? Entonces hay desde un ciudadano común, cualquiera, un vecino de un humedal, una persona que le interesa el tema, profesionales, gente técnica, jóvenes, gente mayor, etc. Y eso nos da como versatilidad en las áreas de trabajo. Entonces, también hay un grupo, quizás las personas que trabajan en el área más técnica, que nos hemos metido más en los temas legislativos también, por ejemplo, en hacer observaciones, ¿cierto? A, por ejemplo, la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para que incorpore temas de humedales, para que mencione los humedales, para que haya por lo menos algunos aspectos de protección de los humedales. Enviar comentarios a otras, a la ley, al proyecto de ley, por ejemplo, de protección de humedales urbanos, que presentó el senador Durresti, comentar también al proyecto de ley más antiguo del senador Berger, por ejemplo, sobre humedales o zonas naturales de protección en ámbitos urbanos, etc. Respecto a lo que tú decías, si nos hemos reunido con el mundo privado, también, sobre todo en el caso de Valdivia, como el gremio que nos hemos reunido es con el gremio de la construcción, representado a través de la Cámara Chilena de la Construcción, presentándoles básicamente la situación de amenaza y también de vulneración de legislación o de regulaciones en torno a los humedales, y tratando de ver la manera de convencerlos de actuar de una manera diferente. No sé si hayamos llegado muy lejos, pero la gestión se hizo, por lo menos en su momento. Ellos, por supuesto, manifestaron gran interés y disposición a hacer algunos avances, pero por el momento la conversación está ahí. También otra área en la cual nos desempeñamos bastante es como el área de educación, difusión, y tratar de generar liderazgos locales. Eso es como súper importante. O sea, intentar ir convocando y agrupando a personas y dirigentes y líderes en cada uno de los humedales que hay en la ciudad, ¿ya? Que son generalmente o los presidentes o las directivas de las juntas de vecinos, de los comités ecológicos locales, quienes son finalmente las personas que tienen mayor capacidad de gestión local en esos lugares, ¿ya? Y eso se hace principalmente a través de, no sé, asambleas, reuniones, talleres de capacitación, discusiones, etc. Eso en general, si quieres podemos comentar en más detalle después, pero para no alargarme. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Una pregunta a la señora Villegas. Bueno, áreas protegidas cuantitativamente se mide en el área que cubren, ¿ya? ¿Cómo es en el caso de turberas, que en realidad es un sistema tridimensional, ¿ya?
alternativa es posible, en vez de cuantificar en área, cuantificar, por ejemplo, en términos de capacidad de fijación de dióxido de carbono, ¿ya? Porque, gran significado de turberas es su eminente capacidad de fijación de dióxido de carbono, ¿ya? Y en comparación con otros ecosistemas es por órdenes de magnitud mayor en significación para el cambio climático, ¿ya? Hay ideas cómo se va a cuantificar eso a futuro en la discusión con las autoridades, etcétera. Bueno, gracias por su... Voy a tomar yo la respuesta porque creo que yo podría quizás encauzarlo un poquito más. Respecto a la protección que hay en las zonas de Aysén y Magallanes, que es donde principalmente se encuentran este tipo de humedales, acá en Chile al menos, eso obedece básicamente a las diferentes figuras de protección que se pueden encontrar en la legislación, ya sea a través de parque nacional, de santuario, etc. Y hasta donde yo sé, y puedo equivocarme, entiendo que no se relaciona de acuerdo a su capacidad de fijación u otra cosa, sino simplemente a las áreas o las superficies que comprende esta zona de resguardo, que puede ser de acuerdo a las diferentes figuras, pero esas diferentes figuras están normadas en la ley y bueno, están más presentes en esas zonas, pero entiendo que no tiene una relación con la fijación de carbono. Y justamente quizás ese puede ser un criterio para poder incorporar dentro de la ley que se va a discutir ahora, que se va a empezar a discutir a fin de año. Lo que se propuso es que a marzo del 2019 ya debería estar el anteproyecto. Entonces, lo que nosotros proponemos, o la idea nuestra, es que todas esas diferentes inquietudes que se pueda tener distintas personas que estén quizás más involucradas en esto, puedan hacerse partícipes de este proceso de participación ciudadana y las dejen de alguna manera escritas y que quede el registro de ello, para que el momento de discutir la ley, por último, si es que no se incluyen, en algún momento nosotros le podamos decir a los legisladores, bueno, acá está, se dijo en todo el mundo, o sea, no en todo el mundo, en todo Chile o en distintas partes de Chile. Eso. No sé si tú quieres agregar algo. Claro que en base a lo que Juan le expone, la participación ciudadana como parte de la gobernanza es relevante. Y en atención al marco de la ley, sería importante de que, como bien dice mi compañero, planteen, no estamos en representación del gobierno por si acaso, pero planteen en los ámbitos de participación ciudadana lo mismo que acaba de plantear para que sea considerado. Y para el evento que no sea considerado, usted tiene su respaldo de que efectivamente lo planteó, lo expuso, lo dio a conocer. ¿Por qué? Porque resulta de que a niveles regionales se pretende, o la idea es de recopilar todas las temáticas atingentes medioambientales por las regiones. A través de los COREC. A través de los COREC. Entonces ese sería el medio más idóneo para que usted pudiera influir de cierta manera en la gobernanza. El medio que le propicia en este caso la ley. ¿Podría complementar brevemente? Sí. Porque entiendo de la actividad que tuvimos la semana pasada, que hay un checklist de las cosas que se deben hacer, y lo que entendí fue que el cálculo que tenemos regionalmente entre lo que emitimos y lo que capturamos se basa casi exclusivamente en los bosques. Entonces falta toda la parte de humedales y otros que es casi una necesidad. Entonces es una inquietud relevante y que probablemente vaya a ocurrir de alguna forma. Ojalá. Perdón, ¿puedo agregar algo más? ¿Puedo agregar solo una cosa?
Que es súper importante, yo creo, para enfrentar el tema del cambio global que comentábamos antes, donde el cambio climático viene a ser uno de los componentes más de esto, que en general toda la ciudadanía se haga consciente del problema. Generalmente se queda la discusión en esto, en los que estamos acá. Pero la idea es que las personas puedan ser conscientes de esto, porque lo que pase en Estados Unidos o en China nos va a afectar igual como a todos. El CO2 se distribuye uniformemente en todo el planeta y somos nosotros mismos, más allá de las políticas o de los gobiernos, los que también podemos hacer la expresión y ocupar los distintos mecanismos de participación que hay para poder poner el tema en el tapete. Y más allá, justamente lo que hace la red de humedales, la red ciudadana de humedales, fue la fuerza ciudadana las que pudieron finalmente sacar en prensa el tema de los humedales, que acá se propiciara desde aquí. Desde Valdivia se lideró un poco el proceso del plan de protección de humedales también, en alguna medida. Y bueno, es un mecanismo fuerte de participación que puede poner presión a las distintas acciones que se puedan emprender desde el Ejecutivo, pero falta el complemento del Legislativo, por eso hacemos la separación de los poderes. Eso nomás. Señora Patricia, ¿quiere decir algo? Sí, yo quería agregar algo más. En realidad, es súper buena lo que usted plantea, porque nosotros, o sea, Chile es un país minero y la ley minera tiene una tremenda jerarquía y un tremendo peso. Por lo tanto, lo que se vaya a proteger, aunque se considere que este componente tridimensional, digamos, de las turberas, si el país decide en algún momento, el Estado, digamos, incluso ni siquiera tendría que desafectar nada para hacer una explotación, porque el subsuelo, el Estado es dueño del subsuelo. Entonces, ojo también para lo que están, digamos, trabajando en esa ley, porque ese va a ser el cuello de botella, o sea, lo más sensible para mi gusto en esa consideración. ¿Puedo agregar algo ahí? Disculpe. Pero usted dijo delante de un problema educativo y no es justo eso si usted le da un valor que puede absorber más CO2, no le da justo lo que usted estaba criticando delante a la naturaleza, un valor, un beneficio para la naturaleza por poder capturar más, entonces tiene que ser conservado y el otro no, entonces igual es peligroso ese pensamiento dar, solo porque puede capturar algo que el problema en el momento actual del humano, darle un valor superior a algo que no lo tiene. ¿Se entiende la pregunta? Entonces igual siempre yo encuentro difícil dar... Es justo lo que usted dijo delante, claro, aquí no le damos el valor de moneda, pero le damos el valor de poder capturar algo que el humano está haciendo. Entonces es lo mismo en realidad. Entonces, educativamente, yo también lo encuentro eso problemático. Adelante. Hola, ya que estamos en la etapa de los comentarios, más que una pregunta, también un par de comentarios a varios de los temas que se han mencionado. Uno de ellos tiene que ver con lo que acaban de mencionar respecto a los servicios ecosistémicos, para aclararlo. Fue muy polémico porque partió con un valor monetario el tema de los servicios ecosistémicos, pero luego, ante esa polémica, a partir de la ecología, que está muy conectada con los servicios ecosistémicos, se empezaron a estudiar las funciones ecosistémicas y se empezaron a valorar, porque la valoración no solamente es económica, eso es importante aclarar, a valorar los servicios como la provisión de agua en litros de agua que produce una superficie de un ecosistema dado, la cantidad de agua que limpia un humedal. Y eso es importante, de que no solamente es un beneficio para el ser humano, es un beneficio para el ecosistema en la totalidad. Entonces, por eso es importante aclarar que esos conceptos, un poco la ciencia de los servicios ecosistémicos ha ido evolucionando desde lo que planteó Constanza y bueno, otros autores previos a eso, Daly en los años 90, 87 si no me equivoco, y ha ido evolucionando un montón de cosas. Entonces es algo que la ciencia, bueno, como todas las cosas, va cambiando y va incorporando distintos temas. Ahora hablamos de socioecosistemas,
ha ido variando. Lo otro, bien puntual respecto a las turberas, que a lo mejor tangencialmente se mencionó, pero nadie lo dijo así claro. En el caso de las turberas, acumulan la gran mayoría del CO2, del carbono, se acumula en la, entre comillas, fracción mineral, porque es bastante orgánica, la verdad, en el suelo que está debajo de la turbera, donde hay una parte vegetal, que es el sphagnum, el pompón que conocemos, que también se extrae, y eso se extrae bajo leyes relacionadas con vegetación, con agricultura. En cambio, la parte del subsuelo se extrae bajo ley minera, que eso me imagino que fue lo que quiso decir Patti, pero simplemente para reforzarlo. Entonces, nuevamente tenemos esas divisiones, al igual que en los humedales, que ocurre en el caso del sphagnum, además, entre suelo y subsuelo. En el caso de, me imagino que a lo mejor alguien ya lo mencionó, de Valdivia, hay 2 sectores donde se están destruyendo humedales bajo ley minera. También hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema la semana pasada al respecto, diciendo que no pueden utilizar la ley minera básicamente porque no están explotando nada. Simplemente están moviendo tierra de un lado para otro y destruyéndola. Bueno, habría que leer más el detalle, no me acuerdo en este segundo. Pero es súper importante estos 2 pronunciamientos de la Corte Suprema. Yo creo que marcan un antes y un después. El decir que los humedales, independiente de su condición Ramsar, que siempre lo que nos han dicho es que tienen que estar nominados en este listado de humedales que tienen como un estatus superior por alguna razón curiosa. En realidad, al ser ya un tratado firmado por Chile, ya tiene un estatus de ley, ustedes lo saben, todos los que son abogados, yo no lo soy, o estudiantes de Derecho. Entonces, ese tipo de elementos es muy importante de recalcar y importante de tomarlos en cuenta. Nosotros, yo también soy parte de Red Ciudadana Humedales, nos han dicho por 2 años o 3 años, y antes los que estaban por mucho tiempo, que los humedales no tienen ninguna protección legal. Les encanta decir eso, la verdad. Pero la misma Corte Suprema ya lo dijo, eso marca una jurisprudencia muy importante. Montserrat ya nos mostró distintos elementos que muestran una ley. Me parece excelente también la propuesta que hacía Juan y su colega respecto a incorporar los temas de los humedales en cambio climático. Es una oportunidad súper importante también. Al menos desde la red somos de la idea de apoyar todas las iniciativas legales que impliquen una mayor protección de los humedales, la verdad. Y estoy totalmente de acuerdo que para temas de cambio climático son fundamentales. Ya vimos el caso de Estados Unidos, que con cada huracán queda la embarrada, y hoy día también tuvimos un maremoto en Indonesia, donde también la destrucción de los ecosistemas de humedales costeros ayudan a disminuir ese tipo de impactos de los maremotos y de los huracanes también. Entonces es importante tener en cuenta todos esos factores. Eso sí. Ya. Muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Antes de finalizar el panel y entregar los respectivos regalos a cada uno de los expositores, como comisión organizadora quisiéramos agradecer a todos los expositores que nos han acompañado en esta 10ª versión de las jornadas. Y además queremos agradecer a todas las personas que asistieron durante estos 2 días, y desde ya les invitamos a participar en las próximas versiones de las jornadas, y muchas gracias por todo.